Buenos días entonces, chicos. La última clase que hicimos, estábamos viendo ya los conceptos, ¿cierto?, de altura crítica, escurrimiento subcrítico y supercrítico, subcrítico y supercrítico, y cuándo estos se generan, ¿ya? Y por qué se generan. Físicamente, yo les comentaba que dependiendo de la velocidad del escurrimiento, en comparación con la velocidad de la celeridad de las ondas de desplazamiento, ¿cierto?, que se producen debido a un control, dependiendo cuál sea mayor, vamos a tener un tipo de escurrimiento. Si tenemos que la velocidad del escurrimiento es mayor a la celeridad de las ondas, el escurrimiento es supercrítico, ¿ya? O sea, la profundidad del nivel de agua está por debajo de la profundidad crítica, y la energía cinética es más relevante que la energía de presión. Tenemos el caso en que las velocidades sean iguales, y en ese caso tenemos un escurrimiento crítico. Y tenemos el caso en que la velocidad del escurrimiento sea menor a la celeridad de la sonda, y en este caso el régimen es subcrítico o de río, ya donde la energía de presión es más relevante a la energía cinética, ¿ya? Para pasar de un escurrimiento a otro siempre hay que pasar por la criticidad. Recordemos que la criticidad en la curva de energía específica se da, ¿no es cierto?, en el punto de inflexión de la curva, que eso va a ser la profundidad crítica y va a tener una energía mínima asociada. O sea, si nosotros estamos en un escurrimiento subcrítico de río, con una profundidad superior a la profundidad crítica, nosotros podríamos ir disminuyendo la profundidad del escurrimiento y la energía específica va a ir disminuyendo hasta llegar a la profundidad igual a la energía, a la profundidad crítica, donde voy a tener la menor energía posible del escurrimiento, y luego va a empezar a aumentar nuevamente la energía a medida que voy disminuyendo la profundidad del nivel de agua, hasta lógicamente llegar a su máximo valor, que va a ser cero, ¿cierto? Que es la cota del lecho, hasta el lecho. Por lo tanto, nosotros podemos decir que cuando la profundidad es mayor a la profundidad crítica tenemos un escurrimiento subcrítico de río, y al contrario, cuando la profundidad es menor a la profundidad crítica tenemos un escurrimiento de torrente. Otra forma de verlo es con respecto a las velocidades, ¿cierto? La velocidad con respecto a la celeridad, que esto en estricto rigor nosotros no lo vamos a utilizar así. Nunca vamos a calcular la velocidad y a calcular la celeridad para determinar cuál de los dos es mayor. Lo que nosotros vamos a utilizar acá es el coeficiente dimensional de Freud, que relaciona efectivamente ambos valores, ¿ya? Relaciona la velocidad del escurrimiento con la celeridad, ¿ya? O sea, relaciona las fuerzas turbulentas con las gravitacionales. Donde la D se le denomina también profundidad hidráulica, que es igual a el ancho dividido el ancho superficial. O sea, perdón, al área dividido el ancho superficial. ¿Ya? Recordad que el ancho superficial es el ancho que tiene en el espejo de agua, que en el caso de ser un rectángulo o un cuadrado va a ser igual al ancho basal, pero si es otro tipo de sección va a tener otro valor. Recuerden la primera clase o segunda cuando vimos las secciones, ¿cierto? Cómo se calculaban las áreas, los anchos superficiales, etc. En el caso de que el valor adimensional, recuerden, es velocidad versus velocidad, el adimensional sea mayor a 1, que el flow sea mayor a 1, obviamente vamos a tener el caso en que la velocidad sea mayor a la celeridad. Y el caso en que la velocidad sea mayor a la celeridad es cuando el escurrimiento es supercrítico. O sea, para todos los valores Freud mayor a 1, vamos a tener un escurrimiento supercrítico. Cuando Freud sea igual a 1, o sea, cuando la velocidad sea igual a la celeridad, nosotros ya dijimos anteriormente que en ese caso vamos a tener un escurrimiento crítico, ¿ya? Escurrimiento flujo crítico. Y cuando tenemos un Freud menor que 1, lógicamente vamos a tener un flujo subcrítico porque la celeridad va a ser mayor a la velocidad. Y en este caso, ¿cuál es la relevancia física, o no más que relevancia, cuál es digamos, el impacto físico que tiene el hecho de tener un escurrimiento subcrítico o supercrítico? Como en un subcrítico, supongamos acá este caso, el caso A. Tenemos una pendiente subcrítica, tenemos un escurrimiento subcrítico donde la profundidad del escurrimiento es mayor a la profundidad crítica, ¿cierto? En ese caso, como la celeridad al chocar el agua contra esta sección de control, que es este perfil de un vertedero, al chocar con él se van a producir las ondas. Y
como dijimos que en el caso de un escurrimiento subcrítico, las ondas viajan a una velocidad mayor a la del agua, van a existir, o sea, va a existir un desplazamiento hacia arriba, ¿ya? O sea, el efecto que se produce aquí aguas abajo va a remontar en el escurrimiento. Y el impacto físico que va a tener sobre el escurrimiento es que va a generar un remanso. Va a generar que el agua aumente en profundidad para poder pasar sobre el vertedero, ¿ya? Entonces lo que va a pasar acá es que en algún momento, si no existiese esta sección de control, nosotros teníamos aquí una pendiente subcrítica, perdón, un escurrimiento subcrítico con una profundidad normal, y aquí ya nosotros metemos el concepto de profundidad normal que se denomina I sub n, que es la profundidad normal del escurrimiento si es que no existiese ninguna interferencia. Y esa profundidad normal va a ser mayor a I sub c porque estamos en un escurrimiento subcrítico. Pero al existir este control, como me va a modificar el escurrimiento desde el control hacia aguas arriba, hacia la izquierda, la profundidad normal, ¿cierto? En algún momento va a empezar a aumentar y ya deja de llamarse profundidad normal y se denomina netamente profundidad el tirante hidráulico, ¿ya? Empieza a aumentar para lograr pasar por sobre el control. Caso contrario, si tenemos una pendiente supercrítica, o sea, tenemos un escurrimiento supercrítico con una profundidad normal menor a la crítica, ¿cierto? La sección de control, si tiene una altura suficiente, mayor a la profundidad crítica, entonces necesariamente el escurrimiento va a tener que pasar a ser un escurrimiento subcrítico. O sea, va a tener que pasar de crítico, supercrítico a subcrítico, y cuando eso sucede, se produce un resalto hidráulico, ¿ya? Que este fenómeno local hay que estudiarlo, además de estudiar el resto del comportamiento del escurrimiento, ¿ya? En este caso, el control, cuando tenemos un régimen supercrítico, ¿cierto? No es capaz de remontar hacia aguas arriba porque la velocidad es mayor a la celeridad. Por lo tanto, no hay una modificación en el escurrimiento. La profundidad, fíjense que es paralela a la pendiente del lecho. Solo hay un cambio cerca de la sección de control, donde pasamos a través de un resalto hidráulico un escurrimiento subcrítico para lograr pasar por arriba del control, pues si no, nunca pasaría. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Eso es lo más importante de esta sección, que se entienda eso. Ya. En escurrimientos subcríticos, o también llamados de río, ¿cierto? Las perturbaciones pueden desplazarse hacia aguas arriba. Esa es la conclusión. Eso es lo que acabo yo de explicarle acá. ¿Por qué? Porque la celeridad es mayor a la velocidad del escurrimiento, ¿ya? Entonces, en este caso, una compuerta como la del primer ejercicio que nosotros hicimos, si se produce, ¿cierto? Y que se va a producir un cambio, perdón, se va a producir que la celeridad va a lograr remontar hacia aguas arriba, ya que en el régimen subcrítico la velocidad es menor a la celeridad, ¿cierto? Entonces se va a generar que al momento de llegar a la compuerta, el nivel de agua va a empezar a aumentar un poco. Se va a empezar a generar un remanso, ¿ya? Para luego pasar por debajo de la compuerta con un escurrimiento supercrítico. Obviamente va a pasar con un escurrimiento supercrítico siempre y cuando la abertura de la compuerta esté por debajo de I sub C. Lógico, ¿cierto? Porque si la abertura de la compuerta fuese, por ejemplo, no sé, de 20 centímetros e I sub C de 10 centímetros, ¿cómo va a pasar para el agua para el otro lado de la compuerta? ¿En qué régimen? Crítico, ¿no? O Subcrítico. sea, crítico. Subcrítico, porque la profundidad del escurrimiento sigue siendo mayor al crítico. Así, de esta forma. Voy a cambiar de pantalla. Oh, lo tengo. ¿Tengo conectado, no? Ahí está. Yo tengo acá mi lecho, ¿cierto? Y aquí tengo la compuerta. ¿Se está viendo la pantalla?
Entonces, un poquito. Yo traigo aquí mi escurrimiento subcrítico. Y como les digo, a medida que se acerque a la compuerta va a empezar a aumentar un poquito la profundidad. ¿Ya? Luego, si yo tengo I sub C, esa es mi profundidad I sub C, que esa yo la puedo calcular de manera directa, ¿cierto? Recordemos que I sub C es igual a raíz cúbica de Q cuadrado partido por G, solo para secciones rectangulares. Para otro tipo de sección hay que hacer el cálculo eh, de forma distinta, ¿cierto? Minimizando la energía específica. Por lo tanto, aquí tenemos I sub C. En este caso, la compuerta está a una abertura menor a I sub C. La abertura A es menor a I sub C. Por lo tanto, yo estoy obligando el escurrimiento a desplazarse, ¿cierto? Después de la compuerta con un flujo o régimen subcrítico, supercrítico, acá. Ya que ahí la profundidad es menor a I sub C. Entonces, aquí yo tendría un escurrimiento supercrítico. Pero si la compuerta estuviese a una profundidad o una abertura, mejor dicho, perdón, estuviese una abertura mayor a I sub C, ¿ya? Aquí en este caso es al contrario, A mayor a I sub C, entonces en ese caso el escurrimiento va a seguir siendo subcrítico después de la compuerta. Fíjense. Por lo tanto, I mayor a I sub C. Por lo tanto, aquí sigue siendo un régimen subcrítico después de la compuerta. Antes y después de la compuerta sigue siendo un régimen subcrítico. ¿Ya? O sea, quiere decir que la compuerta no es suficiente para cambiar de régimen, ¿no? Exacto. O sea, la única forma de obligar al escurrimiento de que cambie de régimen es que la abertura de la compuerta tiene que ser menor a la profundidad crítica. Es la Ya. única forma. Ujú. Entonces, un escurrimiento subcrítico, ¿cierto? Está sujeto a control desde aguas abajo. O sea, en este caso la compuerta o el vertedero acá, este perfil Krieger, si es un escurrimiento subcrítico, lo va a controlar hacia aguas arriba. O sea, va a cambiar las características del escurrimiento hacia aguas arriba. Por otra parte, un escurrimiento de torrente no sabe lo que sucede aguas abajo, porque la celeridad, como no viaja, ¿cierto?, hacia arriba en el agua, ¿cierto? Aguas arriba, como no viaja hacia aguas arriba, no puede saber lo que está pasando abajo. Entonces no se ve influido por lo que hay ahí. En este caso, el control, en un escurrimiento supercrítico, controla hacia aguas abajo. O sea, esta compuerta, en el caso de tener un escurrimiento supercrítico después de la compuerta, si disminuyo su profundidad, ¿cierto? Me va a cambiar a las características hacia aguas abajo, pero no hacia aguas arriba. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso, ¿cierto? Tenemos otro vertedero, que es un vertedero de pared vertical. Tenemos que I sub C, acá está dibujado con una línea segmentada, siempre I sub C se dibuja con una línea segmentada. Y tiene una cierta profundidad que no importa, está ahí, digamos, es referencial, pero tenemos que la profundidad normal, recuerden que la profundidad normal es la profundidad del escurrimiento si no existe ese vertedero.
¿ya? Que ahora vamos a aprender a calcular en esta clase cómo determinar la profundidad normal. Pero si supongamos que no existe ese vertedero, entonces la profundidad normal va a ser una profundidad constante por sobre y sub C, en este caso. O sea, aquí tenemos una pendiente subcrítica, porque esta pendiente obliga a que exista un escurrimiento subcrítico. Vamos a ver que la profundidad depende directamente de la pendiente. Por lo tanto, en este caso el fraude es menor a 1, ya que la velocidad del escurrimiento es menor a la celeridad, y por lo tanto la profundidad normal es mayor a la profundidad crítica. Tenemos el caso B, ¿cierto?, de un escurrimiento supercrítico, donde tenemos una profundidad normal menor a la profundidad crítica, y tenemos una grada que me va a producir un cambio en el escurrimiento. O sea, esta grada, a diferencia del ejercicio 2 que hicimos, ese que tenía una grada de 10 centímetros, o peldaño, ¿cierto? En este caso, esta grada tiene una profundidad suficiente, una altura suficiente, mejor dicho, para producir un cambio en el flujo, de supercrítico a subcrítico. Entonces lo que va a pasar acá es que el efecto que va a generar la grada, ¿cierto?, va a ser hacia aguas abajo, generando un escurrimiento subcrítico, pero para poder lograr el paso de supercrítico a subcrítico necesariamente tiene que existir un resalto hidráulico antes de este peldaño, de esta grada. En este caso el fraude es mayor a 1 y sub n es menor a I sub c, ¿ya? Porque la velocidad es mayor a la celeridad. También hay crisis en una caída libre, ¿cierto? Que eso ya lo vimos anteriormente, en una contracción lateral fuerte, o sea que tengamos un ancho de 3 metros y nos reduzca a un ancho de 1 metro de manera en una poca corta distancia, eh, sobre un vertedero, la salida de un lago, etc. ¿Ya? O sea, en todos esos casos nosotros podemos tener una crisis, ¿ya? Y la crisis se le denomina la crisis cuando el nivel de agua alcanza la profundidad crítica. Ahí se le denomina crisis. Y siempre que pase por la crisis va a existir un cambio de escurrimiento. Eso es súper importante. La, el limbo entre el régimen subcrítico y el supercrítico y viceversa, ¿cierto? Es la profundidad crítica, es el régimen crítico. Que eso es un valor que depende de las características del escurrimiento y de la sección donde esté escurriendo. Recuerden, I sub c es igual a raíz cúbica de caudal específico al cuadrado dividido g. Y el caudal específico al cuadrado depende del caudal y del ancho, ¿ya? Para una sección rectangular. En una sección no rectangular o no cuadrada, eh, existe otra metodología de cálculo. ¿Estamos? Tenemos el caso de un desagüe de un lago. Suponemos que acá a la izquierda hay un lago, ¿cierto?, que tiene una cierta profundidad, pasa por sobre el vertedero y en algún momento va a pasar por la crisis. Fíjense que es aquí donde está esta línea segmentada en el punto A, vertical, donde dice Freud igual a 1, ¿ya? En Freud igual a 1 se produce la criticidad y estamos pasando aquí de un escurrimiento subcrítico a uno supercrítico para descargar a través del canal de evacuación de este canal, ¿ya? Entonces, hicimos una pregunta en algún momento anterior de qué pasaría si pusiéramos un peldaño de 45 centímetros en el ejercicio de la grada, ¿cierto? Lo que aquí pasaría, recordar que este peldaño inicialmente tenía 10 centímetros de altura y dedujimos nosotros, calculamos que al partir de una profundidad I1 de 0,78 metros, llegábamos a una profundidad 2 de 0,67 metros, ¿cierto? H2. Y la energía específica en 1 era 0,8 y la energía específica en 2 era 0,7 metros. Lo que pasaría si tuviésemos un peldaño de 45 centímetros, tendríamos un peldaño mayor a la diferencia de energía entre el punto 1, 0,8 y la energía mínima 0,44. O sea, fíjense que el cambio de energía para llegar a la criticidad es de 0,36 metros. ¿Ya? La energía mínima, recuerden que la calculamos, es de 0,44 y la energía 1, 0,8.
Por lo tanto, el delta Z que está aquí, que es el peldaño, máximo se va a desplazar 36 centímetros para llegar a la criticidad. Por tanto, si tenemos un peldaño de 45 centímetros, vamos a pasar la criticidad. Y esto se va a transformar en un escurrimiento supercrítico. O sea, el problema inicial que nosotros teníamos, ¿cierto? Ahora este peldaño ya no tiene 10 centímetros, tiene 45. Por lo tanto, lo que sí o sí va a pasar acá es que vamos a venir con un escurrimiento subcrítico y vamos a pasar a un escurrimiento supercrítico. En algún momento, sobre la grada, vamos a pasar por la criticidad y luego vamos a pasar al escurrimiento supercrítico. Entonces aquí hay algo bien interesante a analizar porque vamos a determinar cuánto es la energía en la criticidad. Fíjense. Para las características de ese ejercicio, ¿cierto? Que era 0,5 el caudal específico, determinamos la profundidad crítica y nos da que es 0,294 metros. Luego, la energía específica, que es 2/3 de I sub C, que dedujimos en la ecuación también en la clase anterior, va a ser 0,441 metros. Por lo tanto, la energía mecánica total, ¿cierto? Sobre el peldaño, H, es la energía mecánica total, o energía total, que es la energía específica más las cotas, con respecto al lecho, va a ser 0,891 metros. Pero, ¿cómo es eso? Porque, sin embargo, nosotros dijimos que la energía en el punto 1, y nosotros lo calculamos y jugamos bastante con los valores y fuimos analizando todo eso. Deme un segundito para cerrar WhatsApp. Ahí. ¿Cierto? Nosotros dijimos que la energía en el punto 1 era 0,8 metros. No sé si lo recuerdan. No lo tengo acá en el cálculo. Era 0,8 metros la energía 1. Sin embargo, en el punto 2 me está diciendo ahora que la energía sobre el peldaño es 0,891 metros. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Cómo, profe? No, no. Lo que yo acabo de calcular es lo siguiente. Tengo mi lecho, ¿cierto? Y en el lecho tengo un peldaño de 45 centímetros. El escurrimiento viene con una profundidad I1 de 0,78 metros. Y recordarán que la energía en ese punto 1 era 0,8 metros para esas características. Ahora resulta que vamos a pasar sobre el peldaño, ¿cierto? Y sobre el peldaño yo voy a tener una profundidad crítica de 0, ¿cuánto era? 294. 0,294 metros. Voy a dibujar un poquito más arriba el nivel de agua antes del peldaño. Ahí. Por tanto, lo que va a pasar aquí es que como yo ya sé que va a pasar por la criticidad porque tengo un peldaño mayor al diferencial de energía entre la energía 1 y el peldaño, lo que va a pasar es que va a caer aquí el agua, va a pasar por la criticidad y se va a transformar en un escurrimiento supercrítico. Porque va a pasar por debajo del punto de inflexión de la curva. Lo voy a agregar acá mejor. A ver, la chica un segundo.
Ahí. Pero fíjense que al calcular la energía en este punto, en la criticidad, la energía va a ser igual a energía crítica más delta Z. Eso va a ser la carga total. Y eso me da un valor de 0,891 metros. Mientras que la energía en el punto 1 es 0,8 metros. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué no se está cumpliendo? La conservación. La conservación. Porque aquí nosotros dijimos anteriormente en este ejercicio que E1 era igual a la energía 2 más delta Z. ¿Cierto? Aquí debería cumplirse, en este caso, que E1 sea igual a E sub C más delta Z. Y nosotros acabamos de calcular que E sub C más delta Z es 0,891 metros y E1 es 0,8 metros. Entonces no se está cumpliendo la conservación. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la conservación exista? Como que haya una baja de energía. Al contrario, que Suba. aumente la energía. ¿Dónde? Profe, no tiene que pasar como que eso que dijo usted de que aguas arriba aumente. Ya, para allá va. Aguas arriba tiene que aumentar la profundidad, ¿o no? Exacto. Eso es lo Porque que nosotros estamos. ¿cómo se llama? El que viene de la izquierda es subcrítico, po. Y usted dijo Exacto. que ahí podía pasar aguas arriba, eso, ¿o no? Lo que tiene que pasar es como esto, ¿cierto? El peldaño de 45 centímetros se va a transformar como, entre comillas, en un vertedero, porque sabemos que no es un vertedero, el agua no cae así, ¿cierto? Pero lo que va a generar es que va a peraltar el escurrimiento aguas arriba del peldaño. Entonces esa condición inicial que nosotros teníamos, de 0,78 metros y 1, cambia. Se peralta el escurrimiento y ahora lo que va a pasar, ¿cierto? Es que el escurrimiento se va a peraltar y luego va a caer. O sea, profe, ¿qué significa? Aumenta un poco la altura Va a del aumentar. I1, ¿cierto? Exacto. Ah, La ya, y por profundidad eso de cambia 1, la energía. la profundidad de 1 va a venir con 0,78 metros a una cierta distancia desde el peldaño, ¿cierto? Hacia arriba, que es la profundidad normal, pero en algún momento se va a peraltar el flujo, va a empezar a aumentar la altura hasta 0, ¿cuánto era? Va, acá. Hasta 0,87 metros. Ese 0,87 es fácil calcularlo, ¿cierto? No va a ser otra cosa que, como ya sabemos que I1 es la profundidad normal con la que viene el escurrimiento desde algún punto aguas arriba, pero que al irse acercando al peldaño va a empezar a aumentar gradualmente, debido a que se peraltó el flujo para poder pasar por sobre el peldaño, ¿cierto? Hasta llegar a 0,89 metros. Para poder determinar el 0,89 es sencillo, pues, la ecuación nomás de I1 más, ¿cuánto era, chiquillo? Q cuadrado partido por I1 al cuadrado por 2G. Si estoy equivocado me corrigen. Es igual a 0,891 metros. Y ahí van a determinar el I1 para el peralte, por así decirlo, que es 0,89 metros. Y van a tener otro valor también, que es la altura alterna, que es 0,13 metros, ¿cierto? Que es el otro resultado de esa ecuación. Entonces, como dice, el flujo al ser subcrítico, aguas arriba del peldaño, está peraltado desde aguas abajo. La solución es el primer valor, 0,87. O sea, recapitulemos. ¿Cómo hago para...? Dame un segundo. Ahí, ahí, ya. Ahí. En el ejercicio original, nosotros teníamos un peldaño de 10 metros.
teníamos un escurrimiento con una profundidad de 0,78 metros antes del peldaño, y luego bajaba un poco el escurrimiento, me quedó un poquito grande, pero a una profundidad de 0,67 metros. La profundidad crítica sigue siendo raíz cúbica de Q cuadrado, ¿cierto? Que es 0,291 metros, creo, ¿cierto? Por lo tanto, antes y después del peldaño, el escurrimiento sigue siendo subcrítico, ¿ya? Y esas son las profundidades antes y después. Pero nosotros al instalar un peldaño más grande, ahora, de 45 centímetros, lo que está pasando es que el escurrimiento viene, ¿cierto? Necesariamente se va a tener que peraltar, viene con una profundidad aguas arriba, un par de metros aguas arriba, un buen par de metros aguas arriba, viene a 0,78 metros, que es su profundidad normal. Y luego, como nosotros ya sabemos en nuestra curva de energía específica, que la diferencia para este cauce, ¿cierto?, entre la energía mínima, que era 0,441, y la profundidad en el punto 1, que era 0,8, nosotros ya sabemos que aquí no podemos tener un delta Z mayor a 0,36 metros, que es la diferencia entre el 0,8 y 0,44. Entonces, al tener aquí un delta Z mayor a 0,36, nosotros inmediatamente podemos asumir que el escurrimiento va a cambiar de subcrítico a supercrítico acá, después del peldaño. Vamos a tener un I menor a I sub C. Va a ser supercrítico, no hemos calculado el valor y por ahora no importa. Voy a dibujar más arriba el escurrimiento antes. Ah, no, no, está bien ahí. Que después se peralta. Ahí. Por lo tanto, tiene que pasar en algún momento, para que exista el cambio subcrítico, supercrítico, tiene que pasar por la criticidad, que generalmente se da justo en la entrada. Ahí se da el I sub C igual a 0,291. Por lo tanto, para que suceda esto, como la energía en este punto, la carga, perdón, la energía total, es igual a E sub C, porque es la energía mínima, ¿cierto?, más delta Z, que eso me da 0,891 metros, necesariamente el escurrimiento tiene que aumentar en profundidad y se tiene que peraltar y alcanzar una profundidad I igual a 0,89 metros para poder alcanzar una energía de 0,891 metros. Entonces ustedes me dirán, profe, ya, pero si de algún punto aguas arriba tiene una profundidad de 0,78 metros, entonces la energía sigue siendo 0,8 metros y sigue rompiéndose la ley de que la energía se tiene que conservar. ¿Qué tendría que cambiar aguas arriba para que la energía se mantenga y sea 0,891 metros, que esa es la condición? Subir la altura. No por la No, velocidad, porque, pues, profe. porque ya sabemos que viene a 0,78. La única forma es que aumente la velocidad, que aumente la energía cinética. Y con eso, la energía 1, recordar que energía 1 era I1 más B cuadrado partido por 2G, ¿cierto? Tiene que aumentar la energía cinética para que la energía siga siendo 0,891. Lo importante de esto es que, fíjense, si ustedes inicialmente tenían un peldaño de 10 centímetros, el sistema tenía una energía de 0,8 metros. Y solo con aumentar el peldaño y controlar el escurrimiento hacia aguas arriba, pueden aumentar la energía. ¿Cómo van a aumentar la energía específica? Aumentando la velocidad. Acá, en el sector donde se produce la profundidad normal. Así va a aumentar la energía a 0,891 metros. Luego, al acercarse al peldaño, va a aumentar la profundidad a 0,89 metros a través de este remanso que se va a producir. Y luego, al pasar sobre el peldaño, va a pasar con una energía, carga total,
E sub c más delta z de 0,891 metros, y luego de pasar el peldaño, va a ir con un escurrimiento supercrítico, obviamente a la misma energía. ¿Se entendió? ¿Dudas, chicos, con respecto a eso? Ya, entonces nosotros ya vimos... Voy a cambiar acá de pantalla, sí. Lo voy a tener por acá. Que se pone muy lento ahí cuando lo veo en el tablet. Ya. Eso es con respecto a la conservación de la energía. La ley, la energía se conserva. En el caso de que tenga esa situación donde el peldaño aumentó para poder cambiar el escurrimiento, la energía aumentó, pero no aumentó de la nada, aumentó desde la fuente. O sea, si la fuente es un embalse 1 kilómetro más arriba, en vez de partir la energía con 0,8 metros, ahora parte con 0,891 metros. ¿Por qué? Porque este peldaño de 45 centímetros que yo puse 1 kilómetro más abajo, obligó al escurrimiento subcrítico a aumentar su energía. Entonces, lo interesante de eso es que el ejercicio se va desarrollando en este caso, como tenemos un escurrimiento subcrítico para ese ejercicio, se desarrolla desde aguas abajo hacia aguas arriba. Todos los cálculos. ¿Ya? Ahora, nosotros ya vimos el tema del escurrimiento subcrítico, pero en el escurrimiento supercrítico, si nosotros tenemos un cambio de régimen de supercrítico a subcrítico, vamos a tener que considerar la conservación del momentum lineal para poder determinar cuáles son las profundidades de agua antes y después del resalto, ¿cierto? Entonces, unas pequeñas conclusiones antes, dice, un flujo subcrítico queda determinado por un control desde aguas abajo, que eso es lo que acabamos de ver, y uno supercrítico impuesto por un control ubicado aguas arriba. El control fija una relación 1 a 1 entre altura y caudal, ¿cierto? Porque como lo acabamos de ver, para que si el control mide 45 centímetros este peldaño, hay que aumentar en algún punto aguas arriba la velocidad. Por lo tanto, al aumentar la velocidad, va a cambiar el caudal, ¿cierto? Por lo tanto, es una relación 1 a 1. Si aumenta uno, va a aumentar el otro. Y de hecho, todas las características van a cambiar. Ahora nosotros, a modo de cálculo, ¿cierto? Asumimos que se mantienen constantes algunas, pero todo cambia. Y con eso determina la naturaleza de escurrimiento por cierta distancia hacia aguas arriba de río y hacia aguas abajo de torrente. Si el escurrimiento es subcrítico, vaya a poder determinar las características del escurrimiento hacia aguas arriba. ¿Ya? Y en el caso de ser un torrente, hacia aguas abajo. La influencia de control ubicados aguas arriba y aguas abajo plantea el problema de ¿quién manda? En este caso la compuerta, ¿cierto? De aguas arriba impone un torrente hacia aguas abajo, mientras que la compuerta, si la miramos desde aguas abajo, va a imponer un río hacia aguas arriba. ¿Ya? En este caso, si el escurrimiento cambia de torrente a río, que se puede dar en una contracción lateral, se puede dar en un vertedero, se puede dar en distintos sectores, como lo vimos nosotros en la imagen de más arriba, donde estaba el control y pasaba un escurrimiento supercrítico a un subcrítico, ¿cierto? Al hacer esto, de hecho ustedes lo vieron en los videos que subimos, ¿cierto?, de laboratorio, se va a producir un resalto hidráulico. Al pasar de un supercrítico a un subcrítico, se va a producir una pérdida de energía específica. Vamos a tener una línea de energía, ¿cierto?, nosotros, y inmediatamente esa línea de energía va a caer, ¿ya? Porque va a haber una pérdida de energía localizada en este punto. Y con esa pérdida de energía va a permitir que pasemos de una profundidad I1 a una profundidad I2, que está después del resalto.
Y el desarrollo del resalto hidráulico se produce entre ambos valores de profundidad. Ahí se desarrolla el resalto hidráulico, que de hecho también se puede calcular. Ya. Ustedes, como lo pueden haber visto en el video, el desarrollo del resalto hidráulico es una distancia bastante larga, donde se produce esta pérdida de energía. En este caso, ¿y por qué nosotros estamos viendo momentum lineal ahora? Porque en el caso de que acá, como se genera una pérdida de energía desconocida, ¿cierto? Ya la conservación de la energía, recuerden que la conservación de la energía servía para tramos cortos, ¿cierto? Y en esos tramos cortos nosotros teníamos ciertas condiciones, que pensábamos, asumíamos que los delta Z era aproximadamente cero, o sea, los Z eran prácticamente iguales. Las pérdidas de energía, por lo tanto, porque recuerden que la tasa de pérdida de energía era igual a la pendiente del lecho, nos permitía asumir también que la pérdida de energía era prácticamente cero. En este caso, como tenemos una pérdida de energía considerable en un tramo corto, ya no podemos utilizar conservación de la energía. Por lo tanto, la única forma de resolver esto es utilizar conservación de la cantidad de movimiento en este tramo corto. La conservación de la cantidad de movimiento lo que considera son las fuerzas que generan el movimiento. Recuerden que nosotros vimos las fuerzas que estaban involucradas en el movimiento. Y las fuerzas que están involucradas aquí son, que vamos a considerar nosotros, son dos. Que por un lado está la fuerza ejercida por la presión del agua, antes y después del resalto, que obviamente antes del resalto la presión del agua está ejerciendo la fuerza de izquierda a derecha sobre el resalto. Y después del resalto, la presión del agua está ejerciendo una fuerza de derecha a izquierda sobre el resalto. Entonces, una fuerza va en el punto 1, antes del resalto, de izquierda a derecha, y otra fuerza que se opone al flujo, que está ejercida por la masa de agua que está a la derecha, ¿cierto? Una fuerza de derecha a izquierda. Conceptos de presión. Recuerda que la presión se ejerce en todas las direcciones. Como nosotros estamos utilizando un volumen de control que es el resalto, ese volumen que está ahí entre medio, al analizarlo nosotros sabemos que tenemos una fuerza que está ejerciendo la presión de izquierda a derecha y otra fuerza que está ejerciendo la presión de derecha a izquierda. Y por otro lado, el cambio en las condiciones del escurrimiento que tenía antes y después del resalto también va a generar un cambio en el movimiento, porque hay un cambio en la velocidad. Ese cambio en la velocidad, recuerden ustedes en física lo que era el momentum, ¿cierto? Que era masa por velocidad, ¿lo recordarán? Ese cambio en el momentum produce, la masa en este caso es peso específico por caudal, por lo tanto masa por velocidad en el punto 1, ¿cierto? Tengo que considerar también el cambio por la variación entre las velocidades, o sea, va a ser masa por velocidad 2 menos velocidad 1. En este caso, no vamos a resolver el tema de la ecuación de momentum, es un tema netamente matemático, pero que parte de, no sé si lo tengo, no lo tengo anotado acá, pero lo voy a anotar para que lo vean. Parte que la conservación del momentum lineal en este caso va a ser, déjenme abrir la pizarra, ¿cómo borro esto? Profe, cuando dice momentum lineal, ¿se refiere a la fuerza por el desplazamiento o no? Espérense, un segundito. ¿Estamos bien? Sí. Momentum lineal. Fuerza 1 más masa, ¿cierto? Por velocidad 1, tiene que ser igual a la fuerza 2 más masa por velocidad 2. Y la masa por la velocidad es el delta X, ¿o Exacto. no? Sí. ¿Ya? Esa es la ecuación de conservación del momentum lineal para
este escurrimiento. Y esta ecuación, al comenzar a desarrollarla, aquí obviamente fuerza es igual a presión por área, ¿cierto? En este caso es la presión 1 por área 1, y en el caso de fuerza 2 va a ser presión 2 por área 2. ¿Ya? Si nosotros desarrollamos esto, son puras arreglines matemáticos, nosotros vamos a llegar a una relación que se llama de las alturas conjugadas, que lo que me permite es relacionar la altura antes y después del resalto, I1 e I2, ¿cierto? Que va a ser igual creo que es eso. Déjenme echarle una miradita para no engañarlos. Exacto, está bien. Esto, la conservación del momentum lineal con arreglos matemáticos me permite llegar a una relación, o sea, no es arreglos matemáticos, es un desarrollo matemático. Me permite llegar a una relación de las alturas conjugadas donde la profundidad I1 asociada a antes del resalto y la profundidad I2 después del resalto va a ser igual a medio, abro paréntesis, raíz de 1 más 8 Freud 1 al cuadrado, el valor de Freud en el punto 1. ¿Ya? El valor de Freud en el punto 1 va a ser igual a velocidad 1 dividido raíz de g por d1. Y d1 va a ser igual a área 1 dividido ancho superficial. Que si es una sección rectangular, la sección A1 va a ser B por I1 y el ancho superficial va a ser B. Por lo tanto, la profundidad hidráulica 1 va a ser igual a I1. ¿Ya? Y con eso puedo calcular Freud 1, que va a ingresar ahí. Entonces, fíjense que aquí yo tengo dos variables. Tengo la profundidad 2 y la profundidad 1 como variable, ¿cierto? Porque Freud 1 depende de I1 solamente. Y tengo también la velocidad 1 como variable. Son tres variables en estricto rigor. Entonces yo tengo que intentar desarrollar esto para poder dejar todo expresado solamente en una variable y con eso determinar la relación de las alturas. O sea, yo podría determinar el valor de I1, calcular la velocidad 1 y con eso determinar la altura 2 con la que sale del resalto. ¿Se entiende, cierto? Si obtenemos B1 y tenemos I1, vamos a obtener Freud 1 y vamos a obtener acá en la ecuación I1. Por lo tanto, podríamos obtener el valor de la profundidad I2 a la salida del resalto. O sea, ya con esto hay que visualizar que nosotros necesitamos tener la información antes del resalto para poder obtener la información después del resalto. ¿Está claro eso? ¿Dudas? Me equivoqué pantalla. Si hay dudas me van preguntando, por favor. Yo asumo que se entiende. Como les digo, a partir de la conservación del momentum lineal, puedo determinar la relación de las alturas conjugadas. ¿Ya? No lo voy a desarrollar porque está un poco de más, es un tema matemático. Pero la situación es esa. Traigo un escurrimiento de izquierda a derecha donde se produce este resalto hidráulico, ¿cierto? Vengo de un escurrimiento supercrítico, no subcrítico. Tengo una fuerza 1 a la izquierda del resalto hidráulico producido por la presión en ese punto y el área que abarca ese punto. Y la fuerza en el punto 2 en dirección contraria ejercida por la presión en ese punto, que la presión depende de la densidad de Rho H, ¿cierto? Y H es la profundidad I2. Y tengo el área 2 que va a ser el ancho por I2. ¿Ya? Y en función de eso yo voy descomponiendo esta ecuación de conservación de momento lineal y puedo llegar a la relación de las alturas conjugadas. Entonces, esta conservación se produce porque hay una diferencia
de presión que debe balancearse con la diferencia en el flujo del momento. ¿Ya? Entonces, el resalto hidráulico. Antes del resalto, cuando el agua escurre todavía en régimen rápido, predomina la energía cinética de la corriente, parte de la cual se transforma en calor, ¿cierto? Cuando traemos escurrimiento supercrítico, lo que predomina es la energía cinética por sobre la energía de presión, que se va a perder en calor, parte en energía potencial, el incremento del tirante, de la profundidad, ¿cierto? Al pasar por el resalto hidráulico, por lo tanto, ahora cambia las condiciones de escurrimiento y pasa a ser predominante la energía de presión por sobre la energía cinética. El resalto se forma cuando en una corriente rápida esté algún obstáculo o un cambio brusco de pendiente. Hay distintas posibilidades para que se produzca el resalto hidráulico. Dijimos que puede ser a través de un vertedero, ¿ya? Como es el caso de este vertedero perfil Krieger, donde tenemos claramente una pendiente constante que tiene que ser subcrítica porque traemos un régimen subcrítico desde la izquierda. Va a entrar al vertedero y se va a transformar en un escurrimiento supercrítico, una profundidad chiquitita, una gran altura, pero la pendiente sigue siendo subcrítica para abajo. Entonces la pendiente va a obligar al escurrimiento a volver a su condición inicial de régimen subcrítico. Entonces necesariamente va a tener que pasar de un régimen supercrítico con la que viene por sobre el perfil y volver a un régimen subcrítico. Por lo tanto, ahí se va a producir un resalto hidráulico. Ah, profe, ahí Caso- dice que al no ¿Mm? haber un peldaño, por así decirlo, el lecho se mantiene y tiene que volver a... Exacto. Ah, ya. Claro, o sea, estamos asumiendo aquí que el lecho está obligando al escurrimiento a ser subcrítico. Fíjese que en las tres imágenes la profundidad es de un régimen subcrítico. O sea, estamos asumiéndolo por la imagen, ¿cierto? No lo sabemos, no tenemos la altura crítica, nada ahí. Pero vamos a asumir que la pendiente del lecho está obligando al escurrimiento a ser subcrítico en los tres casos. Ya. Pero los tres controles que tenemos aquí, que son el vertedero, el rápido de descarga, que se le llama ese cambio brusco en la pendiente, y la compuerta, están obligando el escurrimiento a pasar a ser súper crítico. Pero aguas abajo, la pendiente sigue siendo subcrítica. Por lo tanto, está obligando el escurrimiento a volver a su estado subcrítico, pasando de un supercrítico a un subcrítico, lo que se va a generar en los tres casos un resalto hidráulico. ¿Ya? A menos que haya un obstáculo que lo fije en su lugar, un resalto puede ser inestable, viajando hacia arriba y abajo en su ubicación promedio. Insisto, voy a tratar igual de mandarles más links de videos, pero también estudien ustedes un poco por su cuenta. Busquen y vean cómo en laboratorio se prueban los resaltos hidráulicos y cambiando un control, ¿cierto? Lo pueden ir desplazando el resalto. Más aguas arriba, más aguas abajo, etcétera. Pueden moverlo. Que es una herramienta súper útil hidráulica. Cuando uno diseña estructuras, poder controlar un resalto hidráulico es una herramienta súper útil para disipar energía de un escurrimiento, porque al final el resalto hidráulico para eso sirve, es para disipar energía. Cuando en un escurrimiento el flujo, ¿cierto?, del agua viene con demasiada energía, yo puedo generar resaltos hidráulicos para que pierda energía. Porque que el agua traiga mucha energía también es un problema. O sea, si estoy haciendo una central hidroeléctrica y quiero generar energía, obviamente necesito la mayor cantidad de energía que me pueda entregar el agua. Pero también eso puede jugar un poco en contra. Y por ejemplo, si es un canal de riego, no necesito que el agua venga con energía, necesito que el agua viaje nomás y poder controlarla. Porque que el agua traiga mucha energía me va a producir erosión, me va a producir distintos problemas hidráulicos. Entonces, una forma de quitarle energía al agua es generando resaltos hidráulicos. Y esto es otra característica importante también de la ecuación de momentum, que me permite determinar, por ejemplo, la fuerza ejercida por el flujo sobre obstáculos. O sea, con la ecuación de momentum lineal no solo me sirve para poder determinar la relación de las profundidades, sino que también con eso me permite determinar
el esfuerzo que se está generando sobre algún obstáculo. Por ejemplo, nosotros dijimos que la ecuación de conservación de momentum era fuerza 1 más la cantidad de movimiento en el punto 1 igual a fuerza 2 más la cantidad de movimiento en el punto 2. Esa fuerza 2, ¿cierto? En el caso de tener un obstáculo, no solamente está siendo ejercida por la presión en el punto 2 de derecha a izquierda, sino que a eso hay que sumarle la fuerza que está ejerciendo el obstáculo en dirección contraria. Porque es una fuerza que está impidiendo también el flujo. Entonces con eso yo puedo determinar la fuerza que se está ejerciendo sobre el obstáculo. Eso ustedes lo debieron haber visto. No sé si alguno de ustedes tuvo mecánica de fluido. Eso es algo que se ve en mecánica de fluido, pero en mecánica de fluido se ve como estática. No se ve como movimiento. El agua no tiene velocidad. Ahí ustedes pueden calcular la fuerza que se está ejerciendo, por ejemplo, sobre una compuerta cuando el agua está estancada. Aquí se puede ver con el agua en movimiento. Quizás si no tuvieron mecánica de fluidos, debiesen haberlo visto en física en el colegio eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos utilidades para la conservación del momentum. Uno es para saber las profundidades antes y después del escurrimiento, y otra es para determinar los esfuerzos que se generan sobre controles, como un vertedero. Vamos a tratar de desarrollar también problemas de eso. Profe, Entonces, entonces ahora, la arena funciona, la arena ahí en esa foto era como el punto de control, por así decirlo. sí, pues, aquí la arena es la que produce, de hecho, el resalto hidráulico. Ya. Funciona como un control. Esta es la que produce el resalto hidráulico. Entonces, como ven aquí, también tienen una fuerza que se denomina aquí PF, ¿cierto? También tenemos una fuerza que está ejerciendo, no sé si es arena o son piedras, pero da lo mismo, pero que sea un control, digamos que son piedras, es un enrocado. Entonces, ese enrocado también está ejerciendo una fuerza en dirección contraria. O sea, ahí la ecuación de conservación de momentum ya no va a ser tan solo lo que describimos nosotros anteriormente, sino que ahora a la ecuación de conservación de momentum le vamos a agregar esta fuerza P sub F, ¿cierto? Que es la que está generando este enrocado o arena, no sabemos qué es, en la dirección contraria del escurrimiento. Y cuando agrego esa fuerza contraria, ahí ya este sistema de ecuación se me da la espalda. Ya no me sirve. ¿Ya? Si tengo un control, voy a poder determinar la fuerza que se genera en el control, pero no voy a poder determinar la relación de las alturas conjugadas, por lo menos con esta ecuación. Pero, si no tengo control, si esa fuerza no existe, o sea, si el escurrimiento o si el resalto hidráulico se produce por condiciones de cambio dependiente, en ese caso voy a poder utilizar la ecuación de las alturas conjugadas. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestros casos acá de resalto hidráulico, los tres resaltos hidráulicos que están acá, ¿cierto? Es solamente por el efecto de la pendiente. Los controles están antes del resalto. Los controles no producen directamente el resalto, lo producen indirectamente, porque los controles me generaron un escurrimiento supercrítico. Y la pendiente obligó al escurrimiento a volver a ser subcrítico. Y ese cambio me generó los resaltos hidráulicos. Por lo tanto, en estos tres casos sí puedo utilizar la ecuación de alturas conjugadas. O sea que en un escurrimiento, en una cosa que sea artificial, al hacer eso uno se ahorra el cambio del lecho. No lo entendí ahí. Porque ¿Cómo? ahí uno, en vez de cambiar el lecho para cambiar la pendiente, uno pone un obstáculo, digamos, y ahí después la pendiente Ah, sigue, el lecho sigue siendo el mismo, pero igual exacto, hay un resalto. Entonces uno en exacto, un causa artificial se ahorra el cambio del lecho. exacto, exacto. Mm, Mantiene aquí el lecho constante y usted para producir un resalto y hacer que el flujo pierda energía, instaló un control. ujú. O instaló en este caso un rápido descarga, que aquí efectivamente tuvo que hacer un cambio pendiente, ¿ya? Pero va a ser por un tramo. En el caso 1 y 3 tiene
controles directamente que son el vertedero y la compuerta. Y como no cambió la pendiente del lecho, como bien usted dice, eso obliga al escurrimiento a que mantenga el escurrimiento inicial, que es subcrítico. Por lo tanto, ahí puede producir el resalto. Y con ese resalto, usted está haciendo que el escurrimiento pierda energía. Entonces, con la ecuación de energía y momentum, que ya me sirve para la conservación de la energía, ya sabemos para qué sirve, y la de momentum, ahora ya también sabemos para qué sirve, que es para los resaltos, yo puedo, eh, primero, la energía y el momentum sirve para escurrimiento rápidamente variado. Un resalto hidráulico es un escurrimiento rápidamente variado, ¿cierto? Por lo tanto, con la ecuación de energía y la de momentum, ya que pudimos nosotros ahora resolver eje rápidamente variado, nos va a servir para determinar escurrimiento gradualmente variado. Que el escurrimiento gradualmente variado es, por ejemplo, en este caso A, donde tenemos la descarga de un lago, viene a una cierta profundidad normal, pero como tengo una compuerta, una velocidad normal mayor a I sub C, pero como tengo una compuerta, ya sabemos que esto se va a producir un remanso y va a empezar a aumentar la profundidad del nivel de agua. Y ese aumento en la profundidad del nivel de agua gradual es un flujo gradualmente variado. Porque yo quiero saber, ya, yo conozco I sub C, ¿cierto? Lo puedo calcular. Conozco I sub N, que van a aprender a calcularlo ahora, ya, la profundidad normal, pero no sé con qué profundidad va a llegar a la compuerta. Para la grada nosotros pudimos calcularlo, pero para la compuerta, ¿cómo lo calculamos? O, supongamos que I sub N se produce hasta 200 metros antes de la compuerta. Pero un metro más adelante ya la profundidad I sub N ya no existe y empieza a aumentar gradualmente en este remanso. Y aumenta, no sé, 5 centímetros. 2 metros más abajo, 8 centímetros. 3 metros más abajo, 15 centímetros. Entonces, constantemente, a medida que me voy acercando a la compuerta, va aumentando la profundidad. Entonces, el desarrollo de eje gradualmente variado, eje hidráulico, se le denomina primero, ¿cierto?, a la superficie del nivel de agua y cómo va cambiando. Ese es el eje hidráulico. El eje hidráulico es la superficie libre del agua. Entonces yo puedo saber, gracias al desarrollo de eje gradualmente variado, de flujo gradualmente variado, yo puedo ir desarrollando y obteniendo el valor de la profundidad a cualquier distancia. O sea, yo puedo saber los valores que hay entre medio de I sub N y la profundidad a la que llega la compuerta. Todos los valores si quiero. Aquí tenemos una curva M1 que la vamos a ver más adelante. Va a pasar por debajo de la compuerta. Fíjense que la abertura de la compuerta es menor a I sub C, por lo tanto va a pasar a ser un régimen supercrítico, ¿cierto? Va a tener una curva M3. Insisto, lo vamos a ver más adelante. Se va a producir el resalto hidráulico y va a alcanzar una profundidad, ¿cierto? Después del resalto, con una curva M2. ¿Por qué? Porque fíjense que el agua va a una caída libre. Y en una caída libre, ¿cierto?, va a empezar a disminuir el nivel de agua hasta llegar a la altura I sub C, al borde de la caída libre, y luego va a caer el agua. En el caso de que tenga, esto es para una pendiente subcrítica, que eso es mild slope, ¿ya? De ahí viene la M de las curvas, de mild, que es una pendiente suave, o subcrítica. Son las dos formas de decirle, pendiente suave o subcrítica. Y en el caso de tener una pendiente supercrítica, o fuerte, también se le denomina, viene del lago, pasa por la profundidad crítica, que es esta línea segmentada que está aquí arriba, ¿cierto? Ahí. Va a pasar por debajo de la profundidad crítica, porque es una pendiente supercrítica o pendiente fuerte. Y como hay una compuerta acá, se va a producir un resalto, ya que se va a acumular agua en la compuerta. Luego el agua va a pasar por debajo de la compuerta y va a alcanzar a una profundidad, va a ir aumentando gradualmente con una curva S3 hasta acercarse asintóticamente a la profundidad normal. Fíjense que la profundidad normal del escurrimiento, como yo les decía delante, acá cuando estábamos viendo los resaltos, la profundidad normal del escurrimiento
O sea, cuando yo decía aquí que la pendiente obliga al escurrimiento a volver a su estado original, lo que yo quiero decir con eso es que la pendiente obliga a un valor de profundidad normal. Y la pendiente siempre va a hacer tender al escurrimiento a alcanzar esa profundidad normal. A menos que los controles regulen o hagan cambiar el escurrimiento aguas arriba o aguas abajo, pero siempre el agua va a tender a esa profundidad normal. ¿Ya? Y esa relación entre la profundidad normal y la pendiente proviene de la ecuación de Manning. ¿Ya? La ecuación de Manning me permite a mí determinar la relación entre profundidad normal y pendiente, que lo vamos a ver a continuación, pero voy a partir desde el inicio para no saltarnos diapositivas. Ya vimos energía, momentum, y ahora vamos a ver la resistencia al escurrimiento. ¿Ya? Que es la resistencia al escurrimiento, como nosotros lo hemos comentado anteriormente, la resistencia al escurrimiento es una de las fuerzas de las que ejercen relevancia sobre el escurrimiento, además de las fuerzas de presión, las fuerzas de movimiento, y la fuerza de resistencia se genera en fluidos viscosos, ¿cierto? La resistencia al escurrimiento la generan las paredes y el lecho del contorno por donde está viajando esta agua, en oposición al movimiento. Es una fuerza resistiva. Una fuerza resistiva que depende, en régimen permanente en este caso, ¿cierto?, de la tensión del agua, la tensión de corte que genera el lecho y las paredes sobre el agua, y que eso es igual al peso específico por el radio hidráulico por la pendiente. Vamos a ver ahora lo que es el radio hidráulico. ¿Ya? Entonces se está ejerciendo un esfuerzo por parte de las paredes y el lecho de un canal o un río en oposición al movimiento, gracias al rozamiento que existe entre las paredes y el lecho y el agua. Y ese rozamiento, para determinar la fuerza que está generando ese rozamiento, yo dependo de la tensión de corte que se genera entre las paredes y el agua. Y esa tensión de corte se determina como el peso específico por radio hidráulico por pendiente. ¿Ya? Hasta ahí, por ahora, vamos a seguir avanzando. Como nosotros dijimos anteriormente, en un escurrimiento permanente, ¿cierto?, en un escurrimiento permanente y uniforme, las pendientes, tanto pendientes del lecho, que aquí, este es un tema netamente del dibujo, la pendiente de la superficie del agua, que es S sub F, no, perdón, es S sub 0, me perdí, espérense. Tendría que ser SW, porque me imagino que es sub W por ser water, agua. S sub F es la pendiente de la línea, ¿cierto?, de fricción. ¿Se acuerdan que lo vimos anteriormente? De la línea de energía, la pendiente de la línea de energía. Y tenemos la pendiente del lecho. Es igual a una pendiente única S. Sub 0. O sea, la pendiente del agua es igual a la pendiente de la línea de energía, igual a la pendiente del lecho. O sea, es todo igual a una pendiente S sub 0, que va a ser esta pendiente del lecho. ¿Ya? Todas las líneas son paralelas. ¿Ya? Eso es en régimen uniforme. El régimen variable, que puede ser rápidamente variado o gradualmente variado, se da cuando en el gradualmente variado, por ejemplo, cuando teníamos la compuerta o el peldaño de 45 centímetros, se produce el remanso que hace cambiar la profundidad del nivel de agua. Ahí tenemos un régimen variado. Y ahí nosotros ya no vamos a poder utilizar este criterio que nosotros estamos viendo acá. Esto solamente nos sirve para el régimen uniforme, donde la profundidad normal, ¿cierto?, se mantiene constante, ¿ya?
Cuando empieza a aumentar el tirante hidráulico del agua, ahí ya se transforma en un régimen variable y ahí ya no nos sirve la ecuación de Manning para determinar características del escurrimiento. Y tampoco sirve para el escurrimiento rápidamente variado, como por ejemplo el resalto hidráulico. Entonces, el régimen uniforme si tenemos nosotros aquí, supongamos un tramo largo de canal y tenemos acá un peldaño. Nosotros vamos a traer nuestro nivel de agua a una profundidad normal y sub n. Aquí está el valor de I sub c, ¿ya? En la línea segmentada. Entonces tenemos un escurrimiento subcrítico. Vamos a traer I sub n, pero en algún punto, si este peldaño, ¿cierto?, es lo suficientemente alto para cambiarme el régimen, se va a producir, y voy a cambiar de color de la línea para que se entienda, se va a producir que el agua ya no va a seguir la tendencia de I sub n, de esa profundidad normal constante, sino que va a empezar a aumentar y va a generar este remanso, donde vamos a tener una profundidad I, que en este caso va a ser mayor a I sub n. Luego, se va a producir acá una caída para llegar al valor I sub c, y luego cambiar a un régimen supercrítico, donde el tirante hidráulico es menor a I sub n. Profe, perdón, porque fue que pasó a ser mayor en el lado derecho, que en el dibujo no ¿En qué lado se, derecho? donde dice I es mayor a I sub n. Ah, por el ejercicio donde vimos del peldaño de 45 centímetros. ¿Se acuerda que pasaba de una profundidad 0,78 a una profundidad 0,891? ¿Se acuerda? Porque se producía este remanso. Ah, ya, ahí está ¿cómo le llamamos a usted? El peralte. Peralte, ese mismo. Espera, Sí, ya. exacto. Entonces, en esta parte roja, digamos aquí, ¿cierto?, del escurrimiento, nosotros tenemos I sub n, que es una profundidad normal de escurrimiento uniforme. Y aquí yo puedo utilizar la ecuación, de Manning para determinar las características del escurrimiento en el escurrimiento uniforme. Pero luego voy a entrar a esta línea azul, donde va a empezar a aumentar constantemente la profundidad. Pongámosle I1, I2, I3 acá. Entonces, I1 va a ser mayor a I sub n, ¿cierto? Luego I2 va a ser mayor a I sub 1, mayor a I sub n, luego I sub 3, mayor a I sub 2, mayor a I sub 1, mayor a I sub n, y así infinitamente hasta llegar al peldaño, a la grada. ¿Se entiende eso, cierto? Va a ir aumentando gradualmente. Yo puedo determinar 1000 valores, 100.000 valores entre medio de esos dos puntos, entre I sub n y la profundidad antes de la grada. Puedo determinar infinitos valores, porque el agua va a ir aumentando gradualmente hasta llegar a ese punto. Antes de que se separe el agua de I sub n, que desde aguas arriba viene también infinitamente desde aguas arriba con una profundidad I sub n, ¿cierto? En este canal, en algún punto aquí se va a separar el escurrimiento y va a empezar a aumentar en profundidad, debido a la situación que se está generando aguas abajo, en el peldaño, en la grada. Para determinar ese I sub n, yo puedo utilizar la ecuación de Manning porque podemos considerar que hay un escurrimiento uniforme. Pero luego tenemos un escurrimiento variado. En estricto rigor, gradualmente, le vamos a poner G, variado. O flujo gradualmente variado. Y aquí el método de cálculo para determinar las profundidades, estas infinitas profundidades que se producen, es otro que se ve al final del curso.
¿Ya? Por lo tanto, nosotros ahora estamos en el escurrimiento uniforme y en la ecuación de Manning para poder determinar las características del escurrimiento donde la profundidad, ¿cierto?, es constante. ¿Dónde se produce esto? Voy a cambiar de pantalla, ¿no? ¿Dónde se produce esto? Que las pendientes del agua, la pendiente de la energía y la pendiente son iguales con la pendiente del lecho. O sea, iguales solo a una pendiente S. La pendiente del lecho es sub 0, es igual a la pendiente de la energía, igual a la pendiente del agua, igual a una pendiente S. Y esa pendiente S sub 0, me da con mezclarlo, pero se entiende que son todas las pendientes iguales, así que da lo mismo. Esa pendiente S sub 0, ¿cierto? Yo voy a poder relacionarla con las características del escurrimiento, tanto de velocidad como radio hidráulico, ¿cierto? A través de una ecuación, que es esta. La vamos a escribir. La ecuación entonces para escurrimiento uniforme, la ecuación de Manning que me sirve para determinar las características del escurrimiento. Es que me cuesta escribir con este lápiz, ¿eh? No es que escriba tan feo, pero uniforme. Utilizo la ecuación de Manning, que la ecuación de Manning es igual a velocidad es igual a radio hidráulico elevado a 2 tercios por raíz de S sub 0 dividido por n. Miento, ¿ustedes saben lo que es el resalto hidráulico? Si lo vimos en algún momento. Radio hidráulico es igual a área mojada dividido perímetro mojado. Y como sabemos que caudal es igual a velocidad por área, me queda que el caudal es igual a, ya el radio hidráulico no me sirve, sino que voy a tener que utilizar área elevado a 5 tercios, ¿cierto? Por raíz de S sub 0 dividido n por perímetro elevado a 2 tercios. ¿Cierto? Velocidad, que está ahí la velocidad, y por área. ¿Se entiende? ¿Estamos claros con la ecuación? Entonces fíjense que acá yo puedo relacionar el caudal con las características del escurrimiento, que son el área y el perímetro mojado. Recordar que el área, por ejemplo, lo vamos a trabajar por una sección rectangular, que es la más fácil. El área es ancho por profundidad, y el perímetro mojado era ancho más 2 veces la profundidad, ¿cierto? Eso lo vimos en las primeras clases. Y la pendiente, S sub 0 del escurrimiento, que todas las pendientes son iguales, la pendiente de la energía igual a la pendiente del agua igual a la pendiente del lecho. O sea, podemos utilizar la pendiente del lecho para el cálculo. ¿Cierto? S sub 0, pendiente del lecho. El Q es caudal. Tenemos el área y el perímetro mojado. Y nos queda un coeficiente n. Que ese coeficiente n depende solo de la rugosidad del contorno por donde se está desplazando el agua. Y esa rugosidad del contorno depende de que sea de tierra, que sea de hormigón, por ejemplo un canal, ¿cierto? De tierra, con piedras, en el caso de un río. Y no solo les sirve para ríos y canales, sino que les sirve para cualquier escurrimiento a superficie libre. Por lo tanto, esta ecuación también es útil para determinarla, por ejemplo, en el escurrimiento del agua servida, en los colectores de agua servida, o del agua lluvia, en las tuberías de PVC, de HDP, de asbesto cemento, de hormigón. Esta ecuación ustedes, si no la han utilizado, la van a utilizar.
en ramos de sanitaria, etc. Así que nos sirve solamente para esto que estamos viendo acá. Los valores de coeficiente de n dependen. Todos los libros existentes de hidráulica tienen su propia tabla de valores de coeficiente. Generalmente, Profesor, uno, los mismos ¿Mm? coeficientes que se usaban para la la otra unidad de la rugosidad, ¿se acuerda que habían coeficiente C, creo que era? ¿O nada que ver con eso? No, nada que ver con eso. No, Ya. esto es otra cosa. Esos coeficientes C de la ecuación de Hazen-Williams era, parece ser. Sí, algo así. Para escribimiento. Me fui por un segundo. ¿Me está escuchando, no? Sí, El coeficiente C de la ecuación de Hazen-Williams le decía que sirve para escurrimiento en tuberías a presión. Este coeficiente N sirve para escurrimientos en superficies que están perdón, en contornos que están a superficie libre. ya. Por eso pues sirve para tuberías de agua servida o de agua lluvia, porque esas van a superficie libre. Ujú. Entonces le decía que toda la bibliografía, todos tienen sus propias tablas con valores de repente distintos. En Chile nosotros utilizamos para nuestros diseños la normativa, y la normativa depende, por ejemplo, si ustedes van a hacer agua lluvias, tienen que trabajar con las manuales Servio, ¿ya? Y ellos tienen sus propias tablas. Si ustedes se van al manual de carreteras, que eso me imagino que ya lo manejan, vayan al manual de carreteras, váyanse a la sección 5, me parece que es, creo, que es la parte de hidrología, y busquen ahí las tablas de los números, las ecuaciones de Manning. De hecho, el manual de carretera les explica cómo utilizar la ecuación de Manning y determinar caudales. Todos los libros les va a traer información sobre esto. Yo les recomiendo que utilicen los chilenos. Búsquense el manual de diseño de agua lluvia, el mismo manual de carretera, y ahí les va a mostrar cómo utilizar la ecuación de Manning, les va a entregar coeficientes, etc. Esto funciona bien en canales, porque en canales, lógicamente, que son todos de hormigón revestido, tiene un coeficiente n constante, uniforme, pero se complica el cálculo del valor de este coeficiente n cuando tenemos, por ejemplo, el caso de un cauce natural como un río, porque en un río tenemos que vamos a tener piedras, vegetación, tierra, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que existan todos esos cambios de características del lecho, ¿cierto? Y de las paredes, produce que el agua siempre esté cambiando de resistencia. La resistencia que está ejerciendo la sección por sobre el agua. Entonces eso produce de que se generen cambios de presión, recirculación de agua, que la recirculación de agua es cuando las líneas de corriente empiezan a dar vueltas en sí. Se genera esto cuando uno está en el río y lo agarra un remolino, pues es una recirculación de agua, un remolino. Entonces en el N de Manning finalmente termina siendo como un bolsillo payaso porque tiene de todo. Uno mete ahí lo que son el N de Manning de las piedras, el N de Manning de la tierra, en el caso de un río, el N de Manning de la vegetación, etc. ¿Ya? Entonces, para poder determinar el N, es un poquito más complejo el desarrollo, ¿cierto? Para el caso de un río, porque hay que considerar el dimensionamiento de las piedras, la forma de las piedras, ¿ya? La vegetación, si hay tierra, etcétera. O sea, todo es súper complejo. Nosotros, lógicamente, vamos a trabajar con valores n de Manning que son constantes. Vamos a asumir que el río, sección de canal o lo que sea va a tener un único n de Manning. Pero en estricto rigor lo que quiero enseñarle acá es que el n se determina y no es tan fácil. ¿Ya? Hay que considerarlo dependiendo hay metodologías para calcularlo dependiendo de la sección, la forma de la sección, el lecho, ¿cierto? Cómo esté conformado, las paredes, cómo estén conformadas. Y cuando uno hace un modelo de hidráulico de un canal, que aquí estamos viendo un canal en planta y aquí estamos viendo las 4 secciones, ¿cierto? Transversales de este canal o de este río, que tiene obviamente son secciones naturales, porque fíjense que tienen formas irregulares.
yo tengo que ir calculando para cada una de esas secciones el n de Manning y luego las voy a promediar y con eso voy a determinar un n de Manning compuesto que se llama, que es para la sección completa. Métanse el libro Vente Show, ¿ya? Es un libro bastante bueno, no sé si se los envié a ustedes, si se lo subí, si no lo voy a subir, que sirve para determinar, aquí les explica también metodologías para determinar los n de Manning y los n de Manning asociados a cada tipo de sección. ¿Ya? Entonces, también puede estimarse el n para un tramo dado utilizando la fórmula en forma inversa, donde conociendo el valor de caudal, conociendo el valor de la pendiente y del radio hidráulico, ¿cierto? O del área y del perímetro mojado, yo puedo también obtener de manera inversa el valor de n, despejar el valor de n conociendo las otras características. ¿Ya? Y la profundidad, entonces, como estamos en un escurrimiento uniforme, la profundidad con la que yo determino o la profundidad que obtengo, dependiendo de cómo sea cierto el cálculo, de la ecuación de Manning se le denomina altura normal de escurrimiento I sub n, que es esta profundidad constante donde las características del escurrimiento son uniformes. Las pendientes son todas iguales. Con eso yo voy a determinar la profundidad normal del escurrimiento. ¿Estamos? Voy a desarrollar este ejercicio, desarrollenlo si pueden ustedes, es súper fácil el problema, ¿ya? Yo lo voy a desarrollar otro ejercicio y lo voy a subir como una clase. Ya se los voy a dejar en el LMS para que puedan practicar. Traten de desarrollarlo ustedes de todas maneras, ¿ya? El resultado de este ejercicio es 1,15 metros. 1,15 metros. La profundidad normal. Esa es la pregunta, ¿cuál es la profundidad normal? ¿Ya? Eso, muchachos, lo dejamos hasta acá, nos vemos el día lunes. Profe, Eh, eh, sobre la está alternativa, le iba a Mauricio, preguntar. espera un poquito, Mauricio Espinosa. Dígame, Emilio. No, es que le iba a preguntar sobre la pruebilla, si es que va a hacer una revisión de las alternativas, que tenía una duda en algo. Pero está toda ¿cuánto se llama? Las respuestas, pues. Ya puede Sí, es revisarlas. que había una pregunta, por ejemplo, que era media ambigua, entonces